Rabanán. Barejut et Adonai Jameborá. Bendigan Adonai quien es bendito. Baruch Adonai Jameborá Leolamba et. Bendito es Adonai quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Bienvenidos todos mis amados Ajín, mis Javerín, a los fundamentos de la Torá. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. Mis amados Ajín, hoy tenemos en esta Shabuán, esta semana, dos parashot. Parashat Tazria y Parashat Metzorah. Amén. Las voy a grabar por separado para que usted tome su tiempo en escucharlas, pero son dos parashot en esta Shabuán. En esta ocasión vamos a comenzar con la Parashat Tazria. Esta parashá está en Baikra, capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 59. Tenemos Haktarat Tazria, Malachim Bet, Segunda de Reyes 4, verso 42 hasta Segunda de Reyes 5, 19. Lecturas sugeridas del Bri Hadashah para la Parashat Tazria, Misajín, tenemos Matatía, Mateo 8, verso 1 al 4, y Mateo 11, verso 2 al 6. Tenemos Yohanan Mordejai, Marcos, capítulo 1, verso 40 y verso del 40 al 45. Tenemos Lucas, capítulo 2, verso 22 al 24. Lucas, capítulo 5, verso 12 al 16. Y Lucas, capítulo 7, verso 18 al 23. Mis amados, Ajín Tazria significa ella concibe. Aquí, misajín, cuando la mujer dé a luz un varón, será impura 7 días. Y al octavo día el niño será circuncidado. Ella se purificará durante 33 días, no tocará cosa kadosh, ni vendrá al templo, ni al santuario, ni al Mishkan, ni a la Kehilam, hasta que se cumpla su purificación, Si da a luz una hija, será impura 2 semanas, y se purificará durante 66 días. Al cumplirse su purificación, traerá un cordero de 1 año para el holocausto, un palomino o una tórtola para expiación. A la puerta de la tienda de reunión, o sea, en estos tiempos a la Kehilam, y el Cohen, el Rosh o el que esté allí administrando, los ofrecerá delante de Adonai, y hará expiación por ella, y será limpia de su flujo. Si no tiene suficiente para un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 palominos para el holocausto y expiación, y el Cohen hará expiación por ella. Si un hombre tiene hinchazón o erupción o mancha blanca, y hay en la piel como una llaga, será traído a Aarón o a uno de sus benei, y si al ver la llaga el cabello se volvió blanco, y esta parece más profunda que la piel, esto es, tixará, y la persona será impura. Si en la piel hay mancha blanca, pero no más profunda que la piel, ni el cabello se vuelve blanco, la persona será encerrada por 7 días. Al 7º día se examinará, y si la llaga tiene el mismo aspecto, entonces será encerrado por otros 7 días. Al 7º día será reconocido, y si la llaga parece haberse oscurecido y no se ha esparcido, entonces será declarado limpio. Pero si después se extiende la erupción, deberá mostrarse otra vez. Si al reconocerlo, la erupción se ha extendido,
se declarará impuro. Si hay tixará en el hombre, será traído al Cohen, quien lo mirará. Si aparece tumor blanco que cambie el color del cabello y se descubre carne viva, es tixará y será impuro. Si cunde por la piel, cubriendo desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el Cohen, éste le reconocerá, y si cubre todo el cuerpo, será declarado limpio. Si aparece carne viva, será impuro. Si la carne viva se vuelve blanca, vendrá al Cohen, quien mirará, y si la llaga se volvió blanca, el Cohen lo declarará limpio. Si en la piel hay divieso y se sana, y en su lugar hay hinchazón o mancha blanca rojiza, si parece estar más profunda que la piel y su cabello se volvió blanco, el Cohen lo declarará impuro. Si no aparece cabello blanco, ni es más profunda que la piel, sino oscura, será encerrado por 7 días. Si el mal se extiende, será impuro. Si la mancha no se extiende, el Cohen lo declarará limpio. Si hay en la piel quemadura de fuego y en lo sanado mancha blanquecina, rojiza o blanca, y si el cabello se volvió blanco en la mancha, y ésta parece ser más profunda que la piel, será impuro. Si no aparece en la mancha cabello blanco, ni es más profunda que la piel, sino que es oscura, se encerrará por 7 días. Al 7º día, si se extiende por la piel, será impuro. Si la mancha queda en su lugar y no se extiende, y es oscura, es la cicatriz de la quemadura y será declarado limpio. A quien le salga llaga en la cabeza o en la barba, si parece ser más profunda que la piel y el cabello de ella es amarillento y delgado, será declarado impuro. Es tixará de la cabeza o de la barba. Si la llaga no parece más profunda que la piel, ni hay en ella cabello negro, el Cohen encerrará por 7 días al llagado, y al 7º el Cohen mirará la llaga. Si no parece haberse extendido, ni hay en ella cabello amarillento, ni parece más profunda que la piel, entonces le hará rasurarse sin rasurar el lugar afectado, y será encerrado por otros 7 días. El 7º día, si la llaga no ha cundido en la piel, ni parece más profunda, será declarado limpio. Si se ha extendido después de su purificación y ha cundido en la piel, es impuro. Si parece que la llaga está detenida y ha salido en ella cabello negro, la llaga está sanada, está limpio, será declarado limpio. Si un hombre o mujer tiene en la piel manchas blancas, si están oscurecidas, es empeine que brotó en la piel y la persona es limpia. Cuando al hombre se le cae el cabello, es calvo pero limpio. Si en su parte calva hay llaga blanca rojiza, es tixará. Si parece la hinchazón de la llaga como tixará de la piel, es impuro. El hombre que tenga llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y pregonará su condición en voz alta. Para los vestidos habrá un tratamiento similar, y cuando el vestido contenga el mal, será quemado. Cuando el Cohen estime que la plaga está oscura en el vestido, la cortará
y la prenda se lavará una primera y segunda vez, después de lo cual será limpia. De todo esto vamos a estar hablando verso por verso, mis amados ajín. Por eso, prepare su libreta, su lápiz para que vaya haciendo sus apuntes. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemidotav etzivanu laxov divrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Por favor, no olviden suscribirse, activen la campanita y denle me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos. Así crecemos todos, amén. Y así ayudamos a muchos que duermen. Capítulo 12, verso 2 dice, habla a los Benei Israel y diles, cuando una mujer conciba y dé a luz varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Aquí, mis amados, no es lo mismo concebir que dar a luz, que quede claro. La concepción ocurre normalmente a las 38 semanas antes de un parto normal. El momento de la concepción influirá en el futuro del niño. Si los padres están teniendo su relación íntima en santidad y pureza, el niño es engendrado en santidad y en pureza. Si alguno de los padres tiene laxivia sexual, ese espíritu es transmitido al feto en el momento de la concepción y en el futuro es muy probable que ese niño tenga problemas para dominar sus deseos sexuales. Así que llévelo a la conciencia. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 5. Dice, porque esta es la voluntad de Elohim, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Elohim. Misajín, la palabra vaso es una referencia al cuerpo, la vasija. En este caso probablemente se refiere al cuerpo de la esposa. Es importante, Misajín, tratar a la esposa con santidad y honor, sin laxivia sexual como los gentiles que no saben dominar sus instintos animal, su instinto animal, ¿sí? Capítulo 12, verso 3 dice, al octavo día la carne del prepucio de él será circuncidada, hablando del niño varón. La circuncisión, misajín, se hace el mismo día de la semana cuando uno nació. Si uno nació en Shabbat, es circuncidado el siguiente Shabbat. Si uno nació el tercer día de la semana, martes, es circuncidado el tercer día de la semana siguiente, y así sucesivamente. La circuncisión es la señal del pacto entre Hashem y toda la descendencia de Abraham Avinu, como está en Bereshit capítulo 17, verso 11 al 13, mire. Dice, seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Así que ahí tiene para aquellos que le dicen esto sí y esto no y esto sí y esto no. Les sigo diciendo que la palabra de Hashem no es buffet para decir esto sí y esto no. Aquí se abraza todo el Tanaj y se obedece lo que le va mandando el Boré Olam a su conciencia corazón.
Así que mediten eso. Capítulo 12, verso 4 dice, y ella permanecerá en la sangre de su Aquí, capítulo 12, verso 4, pongan atención, mujeres. Capítulo 12, verso 4 dice, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada ni estará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Mis amados Ajín, mis Javerín, hermanos y hermanas, aunque se haya purificado por medio de la midvé, al final de los 7 días, ella no quedará purificada a la caída del sol ese mismo día, sino a la caída del sol del día 40. Si ha dado a luz un varón, a partir del día 41 podrá entrar en el templo y tocar y comer cosas kadoshin. Aquí aprendemos, misajín, cuáles son las dos prohibiciones en cuanto a una persona tamet. No le es permitido tocar o comer de las cosas consagradas, como la terumá o los sacrificios de shalom. Tampoco podrá entrar en el santuario. No se puede comer del cordero de Pesa en Jerusalén, en el estado de Tamet. Capítulo 12, verso 5 dice, pero si da a luz una niña, aquí es diferente. Quedará impura por 2 semanas, como en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Aquí, misajín, tanto el tiempo de Nidá como el de Tamet dura el doble después del nacimiento de una niña. Es diferente. Es más tiempo, es lo doble. La Torá no explica la razón por qué es así, misajín. Así que mediten eso. Capítulo 12, verso 6 dice, cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al Cohen a la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año como ofrenda de ascensión y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Aquí, misajín, la madre tendrá que presentarse en el templo, la quejilá, la yeshiva, después de un parto. Si es un hijo, será a partir del día 41, como le dije anteriormente. A partir del día 41 de su nacimiento. Si es una hija, a partir del día 81. Ella tiene que entregar 2 animales para 2 sacrificios de ascensión y de pecado, Olá y Jatá. La Olá, misajín, representa la entrega total de esto. Aquí nos enseña, misajín, que en primer lugar, que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega a Hashem por medio de este sacrificio. A pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para Hashem. El nacimiento de un hijo constituye una de las cosas más impresionantes en la vida de una mujer. Es fácil, misajín, que se olvide de su compromiso con Hashem. Es fácil que el niño tome el lugar de Hashem para ser lo más importante en su vida. Es fácil, misajín, que se olvide de su Padre Celestial. Ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento de un llamado de Hashem. Es Hashem que quiere que ella tenga hijos. Conforme ella se entregue a él, podrá educar a sus hijos correctamente, según su voluntad. Por otro lado, misajín, el sacrificio de Olá representa la entrega del niño a Hashem. Los hijos no pertenecen a los padres, sino al Abba de los espíritus. Los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en el camino de Hashem, porque nacieron para él, como está en Malaquías capítulo 2, verso 15, miren. Pero ninguno que tenga un remanente del Ruach lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Elohim? Prestad atención.
Pues a vuestro roaj no seas desleal con la mujer de tu juventud. Hashem quiere tener una descendencia, muchos hijos. Los padres colaboran con él para que tengan muchos hijos y así cumplan con su deseo. Los hijos no son de los padres, son de Hashem. La olam que la madre tiene que entregar a Hashem representa esta verdad, misajín. ¿Sí? El momento de ofrecer la olam, ella no solamente se entrega a sí misma, sino también a su hijo va a entregar a Hashem. Un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Aquí nos hablan con una pregunta, misajín. ¿Por qué la mujer tenía que dar una ofrenda por el pecado? ¿Cuál fue el pecado de la mujer? Se pueden encontrar varias respuestas. Número uno, es posible que ella haya expresado palabras malignas durante los dolores de parto y por eso necesita ofrecer un sacrificio de pecado. Esto según Shimon Bar Yochai. Número dos, hay una necesidad de expiar sus pecados por causa de haber pasado por una prueba. En una prueba, misajín, todos cometemos pecados. Esto dice a Barbanel. Número tres, el pecado entró en el mundo por la mujer, ¿se acuerdan? Y mediante el sacrificio de pecado, ella está expiando por ese error. Esto lo dice el comentario de Bahá'í. Número cuatro, todo el proceso de procreación puede o fue dañado cuando el pecado entró en el mundo. Un parto después de la caída no es lo que debería ser. Un parto doloroso es un resultado de hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos pecado de Java, como está en Bereshit 3:16, la concepción y el parto de un niño están hechos en un mundo de pecado, como está escrito en el Tejilín 51:5, mire, que dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Misajín, el Yeser Hará es transmitido al niño cuando es engendrado en una herencia pecaminosa. Por esta Por esa transmisión hay una culpa sobre la madre y tiene que presentar un sacrificio por el pecado. Puede ser transmitido al niño aún estando en el vientre de su madre. Complejos, actitudes, rechazo, inferioridad y otras actitudes originadas en el pecado. La mujer no ha podido engendrar un hijo perfecto, sin pecado. Tendrá que presentar esta ofrenda por haber traído al mundo un ser pecaminoso, no como Hashem quiso desde el principio. Así que mediten eso, cómo estamos llevando nuestras relaciones íntimas, que sean Kedushá, misajín. Capítulo 13, verso 2 dice, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante y se convierta en afección de tixará en la piel de su cuerpo, será traído al Cohen Aharón o a uno de sus hijos, los Kuanin. Aquí, misajín, ahora la Torá introduce el tema acerca de la impureza a causa por una plaga que es llamada Tixara. Esa plaga no tiene los mismos síntomas que la enfermedad llamada lepra. Por lo tanto, misajín, al traducir la palabra Tixara en lepra, se crea una idea equivocada en los lectores. Aquí no se trata de la enfermedad lepra, sino de otra cosa. Hay dos pensamientos fundamentales en cuanto a esta plaga. Algunos dicen que se trata de una enfermedad que ha sido extinguida, pero la mayoría de los comentaristas piensan que es una plaga sobrenatural que Hashem pone sobre las personas que cometen ciertos pecados.
especialmente el pecado de Lashon Hara, calumnia. La Tixará es descrita en 2 largos capítulos, lo cual nos enseña, Misajín, que este tema es muy importante y es cosa seria. Hay algunos otros textos en las Escrituras que hablan de esta plaga. Esos textos nos pueden enseñar algo más sobre su origen. Por ejemplo, en Shemó, Éxodo 4, versos 6 y 7, dice, y añadió a Shen, a Aarón mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí, tu mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno. Y cuando la sacó de su seno, he aquí, se había vuelto como el resto de su carne. Misajín, Moshe tuvo Tixará en su mano como una señal. Él había hablado la Shonara contra el pueblo de Israel diciendo que no le iban a creer en Shemó 4:1. En Números capítulo 12, verso 1 al 10, habla de Miriam, que dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moshe por causa de la mujer cusita, con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que Hashem ha hablado solo mediante Moshe? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y Hashem lo escuchó. Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y Hashem de repente dijo a Moshe, a Aarón y a Miriam, salid vosotros 3 a la tienda de reunión. Y salieron los 3. Entonces Hashem descendió en una columna de nube, y se puso a la puerta de la tienda, y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los 2 se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, Hashem, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moshe. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen de Hashem. ¿Por qué, pues, no temisteis al hablar contra mi siervo, contra Moshe? Y se encendió la ira de Hashem contra ellos. Y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Mis amados ajines, el texto hebreo muestra que la plaga que vino sobre Miriam es de la misma clase que la que aparece en Vayikra 13. Miriam fue golpeada por Hashem con esta plaga por haber hablado mal contra Moshe. Vemos, misajín, cómo la Shonara causó esta intervención divina. En Devarim, capítulo 24, verso 8 y verso 9, dice, cuídate de una afección de lepra, para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los Kohanim levitas os enseñen, como les he ordenado. Así cuidaréis de hacer. Recuerda lo que Hashem tu Elohim hizo a Miriam en el camino, cuando salisteis de Misraín. Mis amados, aquí en este texto nos insta más bien a tener cuidado con esta plaga y recordar lo que pasó con Miriam. ¿Sí? Miren lo que pasó también en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16 al 19. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel a Shen, a su Elohim. Pues entró al templo de Hashem para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el Cohen Azarayá
entró tras él, y con él 80 Kohanim de Hashem, hombres valientes, y se opusieron al rey Usía, y le dijeron: no te corresponde a ti, Usía, quemar incienso a Hashem, sino a los Kohanim, a los Benei Aharón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel, y no recibirás honra de Hashem Elohim. Pero Usía, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los Kohanim, la lepra le brotó en la frente, delante de los Kohanim en la casa de Hashem, junto al altar del incienso. Mis amados, Sajín, el rey Usía fue castigado por entrar en el ministerio de Cohen, que no le correspondía. Esto nos enseña que esta plaga no cae solamente sobre una persona que ha cometido el pecado de la Lashon Hará, sino también puede venir por otros motivos. Así que llévelo a la conciencia. También está la otra historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 27, que dice: y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su Adón y tenido en alta estima, porque por medio de él Hashem había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas, y habiendo tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán, y ella le dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Shomrón, él entonces lo curaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Elohim para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ve cómo busca pleito conmigo. Y al oír Elisha, el hombre de Elohim, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino, pues, Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Elisha. Y Elisha le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jardén 7 veces, y tu carne se restaurará, y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí, y se detendrá e invocará el nombre de Hashem su Elohim. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta, y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa,
¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jardín, conforme a la palabra del hombre de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio, y regresó al hombre de Elohim con toda su compañía, y fue y se puso delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: Vive Hashem delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: Pues, si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá ofrendas de ascensión ni sacrificará a otros dioses, sino a Hashem. Que Hashem perdone a tu siervo en esto. Cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que Hashem perdone a tu siervo por eso. Y él le dijo: Vete en Shalom. Y se alejó de él a cierta distancia. Pero Gehazi, criado de Elisha, el hombre de Elohim, dijo para sí: He aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo, al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive Hashem que correré tras él y tomaré algo de él. Y Gehazi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo: ¿Está todo bien? Y él dijo: Todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo: He aquí, en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo: Dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa. Y los entregó a 2 de sus criados. Y estos lo llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Elisha le dijo: ¿Dónde has estado, Gehazi? Y él respondió: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él dijo: ¿No iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Hay que tener mucho cuidado, misajín. Este texto nos enseña que Naamán, un gentil, tenía lepra, tixarán. Así que esta plaga no solamente cae sobre los hijos de Israel, sino también sobre los gentiles. El siervo de Elisha, Gehazi, mintió y hurtó. Y por estos 2 pecados vino la tixará sobre él y sobre los hijos. Esto nos enseña, misajín, que no solamente es aplicada sobre el que peca con la shonará, sino también por otros delitos. El Talmud menciona, misajín, 7 pecados que traen la plaga de Tixará, sobre el que no se arrepiente: la shonará, asesinato, inmoralidad, falso juramento, arrogancia, robo y avaricia.
Así que hagámonos un diagnóstico, misajín, a ver qué estamos fallando de estos. ¿Sí? Capítulo 13, verso 3 dice, y el Cohen mirará la afección en la piel del cuerpo, y si el cabello en la afección se ha vuelto blanco, y la afección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una afección de Tixara. Cuando el Cohen lo haya examinado, lo declarará impuro. Esta plaga tiene 3 síntomas, misajín. Tiene 3 síntomas. Número 1, los cabellos son blancos y el área afectada parece más profunda que el resto de la piel. Esto está en el verso 3. Número 2, la mancha se extiende sobre la piel. Esto está en el verso 7. Y número 3, hay carne viva en la mancha. Este está en el verso 10. Misajín, los Kohanim tienen la autoridad para declarar tamé o tajor. Tamet es impuro o contaminado y tajor es limpio, es puro. Tamé o tajor, impuro o puro. ¿Sí? Tamet es impuro y tajor es puro. A una persona o a un objeto. Cuando la persona tiene esta plaga, misajín, no se vuelve impura hasta que el Cohen haya hecho una declaración de impureza. Tampoco se vuelve pura hasta que el Cohen le declare pura. Así que, finalmente, misajín, es la palabra del Cohen que decide cuando la persona es tamé o es tajor. La declaración del Cohen tenía una implicación social importante. El afectado no podía vivir dentro de la comunidad, sino tenía que vivir solo, fuera del campamento o fuera de una ciudad si estaba amurallada, para que vaya teniendo una idea. Según Maimónides, el propósito de la declaración de Tamet es alejar todo desaseo, preservar el santuario, precaverse de las costumbres vulgares que en tales casos de impureza imponían los sabios. También aligerar tan penosa carga y conseguir lo que es y no es impuro, no entorpeciera el nombre o al hombre en ninguna de sus ocupaciones, ya que esa materia, misajín, solamente concierne al santuario y a las cosas sacras, a las cosas kadoshin. Capítulo 13, verso 6 dice, el Cohen lo examinará de nuevo al séptimo día, y si la afección ha atenuado y la afección no se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo declarará limpio. Entonces el Cohen lo declarará limpio. Es solo una postilla. Y lavará sus vestidos y quedará limpio. Misajín, una enfermedad necesita sanidad, pero una persona que ha sido afectada por Tixara necesita ser limpiada. Aunque Moshe pide a Hashem que sane a Miriam de esta plaga, en Números 12:13, en la gran mayoría de los textos, Misajín, no se habla de ser sanado, sino de ser limpio, que en hebreo es tajor. Segunda de Reyes 5:10. En Mateo capítulo 8, verso 2 al 4, mire lo que dice. Y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Adón, si quieres puedes limpiarme. Y extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Mashiach le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen y presenta la ofrenda que ordenó Moshe, para que les sirva de testimonio a ellos. En este texto, Misajín, no se habla de sanar una enfermedad, sino de limpiar de la plaga de Tixara. Mashiach no dijo, sé sanado, sino sé limpio.
Mashiach no le sanó, sino le limpió. Esto nos da pie a pensar, Misajín, que no se trata de una enfermedad como las otras, sino de una plaga sobrenatural sobre el que no se arrepiente a tiempo. Capítulo 13, versos 12 y 13 dice, si la tixara brota y se extiende en la piel y la tixara cubre toda la piel del que tenía la afección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el Cohen, entonces el Cohen mirará y he aquí, y la tixara ha cubierto todo su cuerpo. Declarará limpio al que tenía la afección, se ha vuelto toda blanca, y él es limpio. En Isaías, Misajín, capítulo 1, verso 18, se encuentra una referencia a este verso, según está escrito. Mire, vamos para allá. Isaías, capítulo 1, verso 18. Venid ahora y razonemos, dice Hashem, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Mis amados ajín, de esto aprendemos que la tixara está simbolizado en el pecado. El pecado es lepra tixara para el alma. Capítulo 13, verso 45 al 46 dice, en cuanto al afectado de tixara que tenga la afección, sus vestidos estarán rasgados, dejará crecer el cabello de su cabeza, se cubrirá el bigote y gritará, impuro, impuro. Permanecerá impuro todos los días que tenga la afección. Es impuro. Vivirá solo en su morada y estará fuera del campamento. Mis amados, aquí una persona afectada por esta plaga no podía vivir con los demás. Debería de estar aislada. Si su pecado había sido la shonara, que tiene que ver con la relación social, ya no podía tener contacto con los demás, ni tenía que vivir solo, ni siquiera tenía el derecho de asociarse con otras personas impuras. Así no podía pecar más con su lengua. Y hallándose Mashiach en el Beit Haniyah, en casa de Shimón el leproso, aquí hay que tener mucho cuidado. Si un leproso no podía vivir con los demás, ¿cómo es posible que se diga que Mashiach estaba en la casa de un leproso? Uno que tenía la plaga de Tixara. Podemos presentar algunas interpretaciones diferentes. Shimón había sido leproso y luego limpiado. ¿Sí? Shimón no estaba viviendo en su casa en esos momentos, sino solo fuera de la ciudad. La traducción no es correcta. En la Biblia aramea se usa la palabra garabá, que significa alfarero, artesano. La palabra aramea, garbán, significa leproso. Por lo tanto, vemos que los que tradujeron el texto al griego del arameo cometieron un error al entender la palabra garabá como garbá, alfarero como leproso. Una traducción correcta del arameo sería entonces la casa de Shimón el alfarero. ¿Sí? Esta es una muestra de que los textos de Mateo, Marcos, ¿sí? Ver 14, verso 3, no fue escrito en griego originalmente, para que tengan allí una idea. ¿Sí? En esta porción, Misajín, están los preceptos de los 613 preceptos del 166 al 172. Precepto de la impureza ritual de una mujer después de dar a luz. Vaikra 12, 2 y 5. Prohibición de comer de una ofrenda en estado de impureza. Vaikra 12, verso 4. Precepto para una mujer de ofrecer una ofrenda después de dar a luz. Vaikra 12, 6. Precepto sobre la impureza del individuo aquejado de Tixaram, Mexoram. Levíticos 13, 2.
Prohibición de cortar el cabello del área afectada de un individuo con el netej o la calvicie impura, Vayikra 13:33. Precepto de desgarrar las ropas de una persona con tixará o con cualquier otra forma de impureza, Vayikra 13:45. Precepto de la tixará en la ropa, Vayikra 13:47. Mis amados ajín, aquí ha terminado la porción, no sin antes recordarle que vaya a este mismo canal y busque las porciones en el Kadosh Zohar para que complemente todo el estudio de esta parashá, más bien de estas parashot, que son dos, la de Tarría y la Mexorá. Amén, así que no olviden suscribirse, activar la campanita y darle me gusta y comparta este material con sus seres queridos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet behaye olam atah betohenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch eres tú, Adonai, donador de la Torah. Mis amados ajín, reciban un abrazo y que tengamos todos una refuah shelema, una sanidad completa y una restauración completa. Lejitra o mis ajín. Hasta la próxima.